El concepto de representación política no es fácil de acotar y definir. Es un concepto polisémico y plurisemántico que posee no solo una larga y laberíntica historia, sino, para efectos prácticos, también una carga descriptiva, normativa, teórica y evaluativa, que de no ser bien manejada oscurece su significado y oculta en su interior concepciones opuestas de lo que debe ser la política, la legitimidad democrática, etc. Ahora bien, el núcleo del concepto hace referencia a un proceso de autorización, delegación o mandato del ciudadano hacia un representante, mismo que actúa en el interés del representado, pero con una elevada dosis de autonomía e independencia. La estructura de la representación supone, en consecuencia, una situación dual y relacional entre un representante y un representado. De ahí que las distintas definiciones de la representación tengan como objetivo central clarificar la naturaleza y el contenido de esta relación. La relación política propiamente dicha, aquella que escapa a sus usos metafóricos y que en rigor corresponde a la esfera política y produce los efectos representativos genuinos, se estructura sobre una rigurosa delimitación de la participación política. Entraña la paradoja de estar estrechamente asociada al ideal de autogobierno del pueblo, pero establece un diseño institucional que hace realidad ese ideal de manera indirecta. Esto es, como decía líneas arriba, establece claros límites al alcance de la participación política. Por ello, representación política significa que el gobierno no está en manos del pueblo, sino de los gobernantes por él autorizados. Significa que están sujetos a su control electoral y que por tanto han de representar las preferencias de los gobernantes si quieren seguir teniendo esa autorización. La representación política posee tres dimensiones esenciales. Es, sobre todo, un sistema institucional, pero al mismo tiempo es también un principio de legitimación, dado que genera consensos y mayorías. Y es además una modalidad de comportamientos con roles estipulados para representante y representado. La dimensión institucional de la representación constituye su característica más decisiva, dado que proporciona el soporte material del orden democrático en las sociedades contemporáneas. De hecho, puede decirse que lo que hace diferente a una democracia respecto de otras es precisamente la manera particular en que se organiza la representación. Como señala en este sentido Hannah Pitkin, abro cita, la representación política es ante todo un concierto público e institucionalizado que involucra a muchas personas y grupos y que opera de acuerdo con los complejos modos en que lo hacen los conciertos sociales a gran escala. Lo que constituye como representación no es cualquier acción singular realizada por cualquier participante, sino la estructura global y el funcionamiento del sistema, las pautas que son productos de las múltiples actividades de mucha gente. Cierro la cita. ¿Cuáles son entonces los elementos de la representación vista no desde los ideales abstractos que propugna, sino desde esta dimensión institucional concreta? Veamos la opinión sobre el tema de dos de los teóricos de la representación política más destacados del presente. Adam Cherborsky resume en 4 criterios la arquitectura básica de las instituciones representativas, a saber: A. Se escoge a los gobernantes mediante elecciones. B. Los ciudadanos son libres de discutir, criticar y reclamar en todo momento. No pueden, sin embargo, decirle al gobierno qué hacer. C. El gobierno se divide en órganos separados que pueden controlarse los unos a los otros y se sujeta a una constitución que le limite el poder. D. Los gobernantes están sujetos a elecciones periódicas. Por su parte, Bernard Manin, aunque introduce ligeros cambios de énfasis, concuerda con esta tipificación y formula estos mismos 4 principios de la siguiente manera. A. Quienes gobiernan son nombrados por elección con intervalos regulares. B. La toma de decisiones por los que gobiernan conserva un grado de independencia respecto de los deseos del electorado. C. Los que son gobernados pueden expresar sus opiniones y deseos políticos sin estar sujetos al control de los que gobiernan. D. Las decisiones públicas se someten a un proceso de debate. Estos principios deben cumplirse en cualquier institución, ordenamiento o práctica que pretenda llamarse democrática.
Proporcionan, como decía, pautas de conducta que se pueden contrastar con un referente normativo y por ende generan legitimidad, esto es aceptación y consentimiento. De ello se desprende con absoluta claridad que la elección es la institución central de cualquier gobierno representativo. Dicha centralidad proviene de la función electoral en cuanto recurso para dar vida al representante. Dicho de otra manera, proviene de esa condición del instrumento electoral que se vuelve el medio para insertar el poder popular dentro del Estado. Visto desde otro ángulo, este mismo aspecto, las elecciones son también un instrumento de protección del representado. Es decir, las elecciones cumplen con el papel de salvaguarda del representado. Son en efecto un mecanismo de seguridad que permite al representado expresarse y protegerse. Por todo lo dicho hasta ahora queda bastante claro que nuestras actuales formas de gobierno no son, a pesar de compartir el mismo adjetivo que las califica, democráticas. La reproducción y actualización, solo que tal vez a una escala mayor, como ya se dijo, piensa Dahl del orden institucional de la democracia clásica que existió en Grecia. La democracia moderna es absolutamente distinta de la democracia griega. De hecho, son esencialmente antagónicas. Al menos si las contrastamos desde el punto de vista del ideal participativo y de cómo este ideal se traduce en un ordenamiento institucional tan diferente en su lógica y configuración. Se debe a Manan una de las más documentadas y consistentes explicaciones de la génesis del ideal y de la práctica representativa en la modernidad temprana. Dice Manan al respecto: lo que hoy denominamos democracia representativa tiene sus orígenes en un sistema de instituciones establecidas tras las revoluciones inglesa, norteamericana, francesa, que en sus inicios no se consideraba forma de democracia o de gobierno del pueblo. A finales del siglo XVIII, un gobierno organizado siguiendo líneas representativas era considerado radicalmente diferente a la democracia. En la actualidad, sin embargo, es aceptado como una forma de ella. Un sistema institucional capaz de admitir interpretaciones tan divergentes debe tener una enigmática cualidad para ello. Cierro la cita de Manan. Aunque suene paradójico decirlo, la estructura de la representación política, tal y como fue concebida por sus arquitectos, tiene una dualidad que provoca ambigüedades importantes respecto a sus virtudes democráticas. Esto tiene consecuencias para la línea de análisis que estoy desarrollando en este momento. Muestra sin duda alguna que elitismo y representación tienen una cercanía o afinidad estructural justamente en su rechazo y desconfianza a la participación intensiva y directa de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones vinculantes para la comunidad política. En este sentido, al igual que Manan, Roberto Gargarella, solo que con mayor énfasis, argumenta que la representación política es intrínsecamente aristocrática y que, por tanto, en sus presupuestos institucionales está dominada por prejuicios contra la participación de los individuos, que ya sea por su posición en la estructura socioeconómica de la sociedad o por su nivel de acceso a las fuentes de la formación y del conocimiento, forma parte de las mayorías desaventajadas de la sociedad. Cito en extenso a Gargarella. Dice: las instituciones que distinguen al sistema representativo, por ejemplo, la democracia indirecta, la existencia de un poder judicial capaz de controlar la validez de las leyes aprobadas por el Parlamento, la presencia de un poder legislativo bicameral, la autorización de mecanismos de veto legislativo por parte del Ejecutivo, etc., fueron diseñadas conforme a presupuestos elitistas que hoy nos resultarían claramente contraintuitivos. En la época fundacional del sistema representativo se asumió que la discusión pública tenía ineluctablemente a concluir con la toma de decisiones impulsivas, apasionadas, y no en la toma de decisiones basadas en la razón. Este presupuesto, según entiendo, resulta completamente contradictorio con el tipo de supuestos que hoy resultan dominantes. En tal sentido, la conexión entre discusión mayoritaria y pasiones o irracionalidad, asumida en los orígenes de nuestros sistemas representativos, resultaría contradictoria con ideas como las de que la participación de las mayorías en los asuntos públicos es valiosa y que como tal debe ser incentivada, o aquella según la cual la discusión colectiva mejora la calidad de las decisiones por tomarse,
favoreciendo entonces su racionalidad. Cierro la cita en extenso de Gargarella. Continúo. Los trabajos de Manán y Gargarella adquieren su sentido pleno en el contexto de una extendida preocupación contemporánea por comprender las transformaciones de la política provocadas a su vez por una dinámica de cambio sociohistórico estructural en el que estamos inmersos. Volver la mirada hacia el período fundacional del orden institucional representativo y mostrar la dimensión problemática y no exenta de ambigüedad del matrimonio entre democracia y representación es una manera de tratar de proporcionar respuestas correctivas a las fallas de funcionamiento de las instituciones representativas. Si ahora nos sorprende el redescubrir, entre comillas, el carácter oligárquico de la representación moderna, es porque nos sentimos desorientados ante la novedad que suponen las expresiones más complejas y diversificadas de las interacciones humanas. Transformaciones que muestran cómo la representación ya no funciona adecuadamente y nos lleva a preguntarnos si la misma está en crisis. La intrigante pregunta de Cherborsky, ¿por qué se han de preferir las instituciones representativas a sus alternativas?, adquieren el contexto del debate sobre si realmente se encuentran en crisis las instituciones representativas una renovada actualidad y vigencia. Especialmente cuando, en efecto, bajo la luz de las transformaciones contemporáneas de la política, ya no está tan claro que las instituciones representativas verdaderamente sean capaces de combinar mejor la autoridad para que los gobernantes puedan gobernar con las providencias que aseguren que gobiernan, buscando el bien de los representados. En efecto, durante decenas de años el juego representativo funcionó de manera aceptable en el contexto de un diseño democrático liberal. La legitimidad necesaria para proporcionar estabilidad y eficacia decisional en el orden social se encontraba garantizada porque los intereses de la pluralidad social podían agruparse de manera más o menos homogénea y expresarse a través de los organismos mediadores por excelencia, a saber, los partidos y los parlamentos. Las bases del funcionamiento de las instituciones representativas contemplaban, como ilustra Manán, tres condiciones sustantivas. Primero, la existencia de una relación estable y de confianza entre el votante y el partido. Segundo, las divisiones sociales que se reflejaban en las diferencias existentes entre los partidos. Y tercero, los partidos presentaban al electorado un programa detallado de medidas que prometían llevar a cabo si regresaban al poder. Tales condiciones se vieron modificadas de manera más o menos radical, de modo tal que ahora somos testigos de una, entre comillas, mutación en las bases de la representación. En razón de dicho cambio, las personas se niegan a identificarse con un partido de antemano. Hoy en día, dice Manán, es cada vez mayor el número de personas que cambian de voto de unas elecciones a otras. B. Los partidos imponen divisiones artificiales a la sociedad. Y C. Los programas políticos pierden importancia toda vez que las estrategias de los candidatos y partidos se basan en la elaboración de imprecisas imágenes con las que presentan la personalidad de sus dirigentes. El escenario público, enfatiza Manán, está dominado por especialistas en medios, por expertos en opinión pública y por periodistas. Como se sabe, Manán relativiza y quita fuerza a las posturas que defienden la tesis de la crisis de la representación política. Más que de crisis, nos persuade, debemos hablar de mutación. Por supuesto, han acontecido transformaciones significativas en el comportamiento de las constantes que dan identidad a la representación. Sin embargo, transformaciones igualmente significativas, aunque diferentes, ya habían ocurrido en el pasado y el esquema representativo había sobrevivido. Cabría pensar que un desenlace similar puede acontecer a la representación bajo el presente contexto. Para Manán no se trata tanto de que se hayan ensanchado las distancias entre representantes y representados, sino más bien que en cambio la naturaleza del actor intermediario entre la sociedad y el Estado es lo que ha cambiado. Bajo esta perspectiva, lo que ocurre es que los partidos políticos están siendo desplazados por los medios de comunicación en las funciones de intermediación. Por ello, a este emergente modelo de representación, Manán lo bautiza como democracia de audiencia. Sin embargo, a pesar de la persuasiva e implacable argumentación de Manán, la pregunta sobre la eventual crisis de representación continúa abierta. En mi opinión, las transformaciones que ponen en evidencia la descripción de las dinámicas adoptadas
por las democracias de audiencia en realidad fortalecen la idea de que no simplemente asistimos al desplazamiento de un actor mediador por otro, o dicho de otra manera, que el dato del desplazamiento de los partidos por los medios es un síntoma de cambio interno profundo del orden social contemporáneo. Esto es, en mi opinión, no solo cambia el intermediario, sino que la calidad del proceso de mediación se ve erosionada. Dos procesos me parece que sobresalen en ese sentido. Por un lado, la individuación de la política. Por otro, la fragmentación de lo social. Ambas características suponen retos no solo a la representación, sino al ideal normativo de la participación política de ciudadanos afectos al ejercicio de virtudes republicanas. Por individuación de la política se entiende la radical pérdida de confianza del ciudadano en la capacidad de los partidos e incluso de otras instancias representativas para realmente expresar y proteger sus intereses. La apatía y el desencanto ciudadano serían los síntomas más ostensibles de este fenómeno. Tal pérdida de confianza es en efecto la consecuencia directa de la creciente dinámica autorreferencial con que se organiza el juego político contemporáneo. Esa referida cualidad autorreferencial consiste en la curiosa mutación de los partidos y del sistema de partidos de establecerse y reproducirse a sí mismos como un sistema diferenciado que produce un consenso y legitimidad, por así llamarla, débil, y que es el resultado del fortalecimiento de la distancia entre el partido como organización y el ciudadano individualmente considerado. Para decirlo en una palabra, lo político se autonomiza de lo social, y a su vez lo social se vuelve incapaz de ser justamente representado en lo político. La fragmentación de la social, por su parte, es una consecuencia de esta pérdida de referente identitario entre los ciudadanos y los partidos. Mejor dicho, es el debilitamiento de las identidades colectivas universalistas, como las clases sociales, las naciones, entre otras, que generaban grupos homogéneos con capacidad de representación. El surgimiento de nuevas identidades, esta vez particularistas, como la etnicidad, y en general, aunque quizá de manera un poco indebida, todo lo que hoy se conoce como expresión del programa político del multiculturalismo, que ofrecen renovados retos a la capacidad articuladora de la política. Por todo ello es totalmente congruente el comportamiento del votante que Manán registra en la dinámica de la democracia de audiencia. La volatilidad electoral, el desplazamiento del programa por la imagen carismática del candidato, la creciente autonomía de los candidatos electos respecto de su oferta de campaña, la centralidad de los medios, etc., constituyen manifestaciones tangibles de este fenómeno de individuación de la política. Comprendiendo este trasfondo más complejo de transformaciones de la política, no puede entonces compartirse la conclusión de Manán en el sentido de que los gobiernos representativos siguen siendo lo que fueron desde su fundación: un gobierno de élites distinguidas del grueso de la ciudadanía por su posición social, modo de vida y educación. A lo que estamos asistiendo hoy en día no es más que al auge de una nueva élite y al declive de otra, según Manán. Pero como digo, yo supongo que los cambios de nuestra época sobre la relación entre participación política democrática y diseño institucional de la representación va mucho más lejos que esta hipótesis de Manán. Dejo aquí esta visión general de toda la segunda unidad del programa de Ciudadanía, Participación y Representación. Muchas gracias.